La primera fotoperiodista del País Vasco se encuentra este fin de semana en Albarracín, en el Seminario de Fotografía y Periodismo de la Fundación Santa María. Más de 200 alumnos y ponentes comparten durante 4 días los secretos de la profesión con el maestro Gervasio Sánchez. Con otra mirada, Isabel Azcarate disfruta del fotoperiodismo. En Albarracín recuerda sus primeros trabajos en el País Vasco. Fue la primera mujer fotoperiodista. Fueron unos años muy intensos porque era todo el problema del País Vasco, de los atentados. Todos los días había manifestaciones, había atentados. Entonces funcionábamos con un busca, no había teléfonos móviles y estábamos todo el día para arriba, para abajo. Más de 4.500 alumnos y ponentes han pasado por este seminario desde que comenzó en 2001. Este año ha ganado el Premio Nacional de Fotografía Laia Abril, que estuvo viniendo 3 años a este seminario y al final ganó la beca del seminario. La presidenta de la agencia Magnum, en estos momentos en París, Cristina de Midel, también Premio Nacional de Fotografía, vino aquí muchos años y no ganó la beca, pero siempre tiene un recuerdo tremendo de este seminario. Una gran escuela para estudiantes, profesionales y aficionados a la fotografía. Y para mí ha sido fundamental, porque me han ido dando como pautas, ¿no?, de qué cosas ver un poco diferentes, por qué, y cuando es tu primer trabajo un poco así en profundidad. O Dimitri, profesor este año del seminario, que ha traído 10 alumnos desde Bulgaria. Todos han compartido sus trabajos, o mejor dicho, sus historias contadas a través de un objetivo.